La princesa Caes del Imperio Beltari se paró en la plataforma ceremonial en el gran salón, vistiendo túnicas formales tejidas con hilos que atrapaban la luz y brillaban como la luz de las estrellas capturada, su expresión cuidadosamente neutra mientras preparado para entregar otro rechazo más. Este sería su pretendiente número 43 en 5 años. Ella había estado llevando la cuenta, en parte por una diversión sombría, y en parte porque lo absurdo de el número hizo que el interminable desfile de fósforos adecuados se sintiera menos sofocante. Lord Thuron estaba debajo de la plataforma, resplandeciente con uniforme de gala militar, adornado con medallas que indican un servicio distinguido en conflictos fronterizos. Su escudo familiar ocupa un lugar destacado exhibido para recordar a todos los presentes su antiguo linaje y considerable riqueza. Él fue objetivamente impresionante por cada medida Beltari tradicional. Guerrero consumado, pensador estratégico de una de las casas nobles más antiguas y físicamente atractivas con la característica altura Beltari y construcción elegante. Sus orejas alargadas estaban colocadas en una atención confiada. Los patrones de piel bioluminiscente se mostraban en el dorado azul formal que indicaba un alto estatus y una intención seria. Él entregó su propuesta de noviazgo con practicada elocuencia, hablando de beneficio mutuo, de cómo sería su unión fortalecerían las alianzas militares entre sus casas, de los hijos que producirían, que llevarían tanto sus distinguidos linajes hacia adelante, de su respeto por su posición y su compromiso de apoyarla eventualmente regla. Fue un discurso diplomático perfectamente calibrado, alcanzando todos los puntos tradicionales esperados en términos formales. Propuestas de cortejo. La corte reunida, cientos de nobles en formal atuendo, ordenado por rango y afiliación familiar, se observó con intensa atención. Interés, muchos probablemente apostando en privado sobre si este sería finalmente el partido la princesa obstinada aceptado. Calle escuchó con la expresión paciente que había perfeccionado durante 5 años de estas ceremonias. La suya propia orejas inclinadas en la posición que indica atención cortés. Su bioluminiscencia patrones cuidadosamente controlados para no mostrar nada de lo que realmente estaba sintiendo. Lo que ella sentía era un hueso profundo cansancio ante otra propuesta que la trataba como un activo político en lugar de persona. Otro pretendiente que habló elocuentemente sobre el deber y la dinastía, pero no dijo nada que sugiriera que la veía como Caes en lugar de solo princesa heredera. Lord Thuron terminó su discurso y la miró con expresión que mezclaba confianza y ligera ansiedad. Él sabía su reputación de rechazos, pero él claramente creía que sus calificaciones superiores tendrían éxito donde otros habían fracasado. Kailesh respiró hondo para pronunciar su rechazo estándar, frases diplomáticas que había memorizado de la repetición. Pero antes de que pudiera hablar, su madre, la emperatriz Elara, intervino desde su trono junto al emperador Borat. Quizás, hija, te gustaría más. Es hora de considerar la generosa oferta de Lord Thuron. Ha viajado lejos y se ha preparado a fondo. Seguramente tal esfuerzo merece más que un despido inmediato. Fue suave reprimenda disfrazada de sugerencia, recordándole a Caes que su patrón de las negativas instantáneas se estaban volviendo vergonzosas para la familia imperial. Caes se encontró con los ojos de su madre y vio el frustración debajo de la compostura diplomática. Con cuidadosa formalidad, se dirigió a Lord Thuron. Su oferta un rayo, Lord Thuron. Sus logros son notables y su casa es digna de el más profundo respeto. Sin embargo, encuentro que no puedo aceptar el cortejo en este momento. Y requieren una mayor consideración antes de asumir un compromiso tan significativo. Por favor, acepte mi gratitud por su interés y comprensión de mi posición. El rechazo estándar se entregó sin problemas, y el de Lord Thuron la expresión quedó cuidadosamente en blanco de la misma manera que los nobles Beltari tenían al suprimir decepción o enojo. Se inclinó formalmente y se retiró y la corte zumbó con conversaciones susurradas sobre los continuos estándares imposibles de la princesa. Una vez concluida la ceremonia y vaciado el salón, Caes fue convocada a una audiencia privada con sus padres en la Cámara Imperial, una sala diseñada para francas discusiones familiares. En lugar de asuntos estatales. Aunque los dos eran cada vez más indistinguibles en lo que respecta al matrimonio de Caes perspectivas, el emperador Borat, normalmente el padre más diplomático, estaba luchando visiblemente para mantener la compostura. Caes, esto no puede continuar indefinidamente. ¿Tú entiendes eso? Sí.
Su deber como princesa heredera incluye proveer sucesión, fortaleciendo alianzas a través de vínculos, demostrando a nuestras personas y otras casas con las que eres capaz de tomar las decisiones políticas necesarias, incluso cuando es posible que no se alineen perfectamente con preferencia personal. Entiendo mis deberes, padre. Yo tengo nunca sugerí lo contrario. Que haya mantenido su voz respetuosa pero firme. Emperatriz. Celara fue más directa. Su entrenamiento diplomático le permitió abordar temas centrales sin hostilidad. Entonces ayúdanos, entiende lo que estás esperando. Lord Toron era excepcional en todos los sentidos, logrado, estatus apropiado, edad aceptable, físicamente atractivo, políticamente ventajoso. Sin embargo, lo rechazaste tan rápido como rechazaste a todos los demás. ¿Qué exactamente estás buscando lo que estos nobles no pueden proporcionar? Era la pregunta que se había estado construyendo durante años, entregada ahora con genuina confusión y frustración en lugar de ira. Kyle ha intentado articular algo que ella apenas entendía por sí misma. Quiero sentir algo más allá del cálculo político. Cada pretendiente que ha sido presentado habla elocuentemente sobre el deber, sobre la ventaja, sobre la producción de herederos adecuados. Ninguno de ellos me ha hablado como Caes. Ellos dirigirse a la princesa heredera y quieren un vínculo con el título y la posición, no con persona. No puedo comprometer toda mi vida con alguien que me ve solo como estratégico activo, sin importar cuán adecuados sean según las medidas tradicionales. Ese es el lujo que los plebeyos pueden permitirse, dijo sin rodeo su madre. La realeza debe pensar más allá de la satisfacción personal. Tu abuela se unió a mi padre porque sus casas necesitaban alianza, desarrollaron un afecto genuino con el tiempo, pero el compromiso inicial fue el deber. Así han sido los matrimonios reales, funcionó durante milenios. Los sentimientos personales son secundarios a las necesidades del imperio, entonces, tal vez, las necesidades del imperio deberían evolucionar para incluir permitir que sus gobernantes se vinculen con la gente. Ellos realmente quieren, en lugar de que la hoja de cálculo de personas indique que son coincidencias óptimas, dijo K. Y lamentó el tono agudo de inmediato cuando vio que los oídos de su padre se inclinaban hacia atrás en desaprobación. Estás confinado a terrenos del palacio hasta que demuestres una comprensión más madura de tus responsabilidades, dijo el emperador Borat, formalmente. Reanudaremos las discusiones sobre coincidencias adecuadas cuando haya tenido. Es hora de reflexionar sobre la importancia de su posición. Kyle se inclinó formalmente y se retiró, volviendo a sus aposentos, sintiéndose atrapada y frustrada y preguntándose si pasaría toda su vida rechazando pretendientes adecuados mientras esperaba algo que ni siquiera podía definir adecuadamente. Mientras tanto, miles de luz a años de distancia, el embajador Marcus Reed estaba parado en un transbordador de transporte mirando hacia abajo a la tierra, sintiendo una mezcla de emoción y terror por su primer destino diplomático importante. Había estado trabajando en esto toda su carrera, publicaciones más pequeñas sobre colonias humanas, negociaciones comerciales con especies menores, años de estudiar diplomacia xenónica e integración cultural. Ahora la Tierra, el gobierno confiaba en él para establecer relaciones formales con el Imperio Beltari, una civilización que recursos significativos controlados y rutas comerciales que la humanidad necesitaba desesperadamente acceso a. Marcus había pasado meses preparándose, estudiando la cultura Beltari y protocolos con atención obsesiva a los detalles, aprendiendo su lenguaje formal, aunque probablemente nunca lo dominaría suficiente para manejar negociaciones complejas sin asistencia de traducción, memorizando la intrincada jerarquía de sus casas nobles y las facciones políticas que influyeron en la política imperial. Él sabía intelectualmente que él estaba tan preparado como cualquiera podría estar para esta tarea, pero emocionalmente se sentía profundamente inadecuado. Los Belentari eran conocidos por su rígida adhesión a protocolo, su tendencia a ver a las especies más jóvenes como poco sofisticadas, su estructura social extremadamente jerárquica hacía que navegar por la política de la corte fuera traicionero para los forasteros. Un movimiento equivocado, un insulto inadvertido, y podría hacer retroceder a Belentari humano relaciones por años. Su supervisor, el director Chen, le había dado la última reunión informativa antes de la partida que fue simultáneamente alentadora y aterradora. Embajador Reed, usted ha estado seleccionado para esta publicación porque ha demostrado una sensibilidad cultural excepcional y una curiosidad genuina sobre otras especies en lugar de solo manipulación estratégica. El respeto beltaría autenticidad incluso cuando no están de acuerdo con las posiciones que se presentan. Sé tú mismo. Sé honesto sobre lo que no entiende.
mostrar un respeto genuino por sus costumbres, incluso cuando parezcan excesivas para la sensibilidad humana y lo harás bien. Probablemente, posiblemente. Todos esperamos mucho que te vaya bien porque si esto sale mal, hemos retrasado significativamente nuestros esfuerzos diplomáticos. Eso es tremendamente tranquilizador, director. Ahora me siento mucho más confiado. Marcus había respondido con el humor ligeramente sarcástico que caracterizaba su estilo de comunicación y el director Chin en realidad había sonreído. Y sepa que la presión es enorme, pero recuerde, acordaron recibir un humano embajador, lo que significa que al menos están abiertos a establecer relaciones, podrían haber seguido ignorándonos. El hecho de que estén dispuestos a comprometerse es una señal positiva. No catastrofices incluso antes de que llegues. Ahora viendo a la Tierra retroceder mientras el transbordador aceleraba hacia el punto de salto que lo llevaría al espacio Belentari. Marcus fue absolutamente catastrófico, estaba atravesando todos los escenarios posibles en los que cometería un error diplomático catastrófico, insultando accidentalmente a alguien de alto rango, usando una forma incorrecta de dirección, cometiendo algún error cultural, tabú del que no había aprendido a pesar de meses de estudio. Iba a encontrarse con seres cuya civilización era de miles de años más antiguos que los de la humanidad, cuyas estructuras sociales eran tan complejas que los sociólogos humanos todavía estaban tratando de mapearlos completamente, cuya tecnología en muchas las áreas excedían todo lo que la Tierra había logrado. Y se suponía que debía representar a la humanidad como su igual, convencerlos de que valía la pena formar alianzas significativas con los humanos en lugar de simplemente tolerarlos como actores menores en política galáctica. La IA del transbordador anunció que se acercaban al punto de salto y Marcus cerró los ojos, respiró tranquilo y recordó algo que su mentor le había dicho hace años. La diplomacia no se trata de ser perfecto. Se trata de ser genuino, estar dispuesto a escuchar, ser lo suficientemente flexible y encontrar un terreno común mientras se mantiene firme en los principios básicos. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser sincero, comprometidos con entender y ser entendidos. Se aferró a ese pensamiento mientras saltaba el transbordador, la realidad distorsionándose a su alrededor de maneras que siempre incomodaban su estómago, y surgieron en el espacio Beltari, donde un buque escolta estaba esperando para guiarlo al mundo capital. A través de la ventana gráfica, pudo ver Daland Pram, un planeta que parecía que alguien lo había diseñado específicamente para ser hermoso con ciudades brillantes visibles incluso desde órbita, estructuras masivas que parecían crecer orgánicamente a partir del paisaje y condiciones atmosféricas que crearon auroras en constante cambio en ambos hemisferios. Fue impresionante y intimidante, y Marcus sintió que una ola de inadecuación se apoderaba de él de nuevo. Entonces él cuadró los hombros, revisó su atuendo formal por última vez para asegurarse de que todo estuviera correcto de acuerdo con protocolos diplomáticos Beltari y preparados para atracar con la embarcación de escolta. Él estuvo aquí. Él era el representante de la humanidad. Iba a hacer todo lo posible para que esto funcionara. Ya en algún lugar del planeta de abajo, la princesa Kai caminaba de un lado a otro en sus aposentos, frustrada por otro día de confinamiento y preguntándose si alguna vez encontraría lo que estaba buscando. Completamente inconsciente de que en 10 días conocería a alguien quien cambiaría todo con una simple palabra impulsiva. Marcus, primero la semana en la corte Beltari fue simultáneamente fascinante y absolutamente aterradora. En cierto modo su entrenamiento no lo había preparado del todo. El complejo del palacio era enorme, más como una ciudad pequeña que un solo edificio, con alas dedicadas a diferentes funciones gubernamentales. Jardines elaborados que parecían mezclar arquitectura con ecosistemas vivos, y espacios ceremoniales que hacían que los edificios gubernamentales humanos parecieran modestos en comparación. Todo fue diseñado con precisión estética que rozaba lo abrumador, con las plantas bioluminiscentes proporcionando iluminación ambiental, elementos de agua que crean un sonido de fondo agradable constante y arte integrado en cada superficie de manera que incluso caminar por un pasillo se sintiera como visitar un museo. Él fue asignado cuartos que eran objetivamente lujosos pero que se sentían un poco equivocados dimensionalmente, techos demasiado altos para la comodidad humana. Muebles dimensionados para taller Beltari más alto cuerpos. Temperatura ambiente ajustada según la preferencia de Beltari, que era un poco más fría de lo que Marcus consideraba ideal. Él adaptado ajustando los controles ambientales siempre que sea posible y aceptando la incomodidad consciente de que exige cambios para adaptarse a las preferencias humanas. Podría parecer que exigía un trato especial que no se había ganado.
su cultural liaison, un diplomático Beltari llamado Coures, que se había ofrecido voluntario para la tarea por genuina curiosidad sobre los humanos, lo ayudó a navegar por el campo minado social que era la vida cotidiana en corte. Lo más importante para recordar, explicó Coures durante su segundo día, es que cada interacción en la corte es observada y analizada. La comunicación Beltari se basa en gran medida en el contexto, subtexto y señales no verbales que los humanos a menudo pasan por alto. La tendencia de su especie hacia la comunicación directa es refrescante, pero puede percibirse como cruda o inapropiada en entornos formales. Usted necesita aprender a leer las posiciones de los oídos, los patrones bioluminiscentes y la postura, señales si desea comprender realmente qué se está comunicando versus qué se está diciendo. Coro demostró varias posiciones de las orejas y cambios de patrón. Marcus trató desesperadamente de memorizarlos mientras pensaba simultáneamente que esto era imposible e iba a fracasar espectacularmente en algún momento crucial. Su trabajo diplomático real, negociación de acuerdos comerciales preliminares, establecimiento de protocolos para la futura cooperación humana Beltari, la discusión sobre el acceso a los recursos y el intercambio tecnológico avanzaba lenta pero constantemente. Asistió a endless reuniones formales donde elaborados bailes de cortesía precedían a cualquier discusión sustancial, donde se podían pasar horas sobre los protocolos antes de llegar a los temas reales de la agenda, donde la sugerencia indirecta se prefirió sobre la solicitud directa. Fue agotador y, a veces, frustrante. Pero Marcus se encontró a sí mismo genuinamente fascinado por la cultura Beltari, incluso cuando él no la entendía. Hizo preguntas no solo para inteligencia estratégica, sino porque realmente quería comprender cómo funcionaba su sociedad, qué valores moldeaban su cosmovisión, cómo su historia había creado sus estructuras políticas actuales. Su enfoque, tratando Beltari como iguales en lugar de superiores o inferiores cuya buena voluntad necesitaba ser cortejado a través de falsos halagos, haciendo preguntas por curiosidad genuina en lugar de manipulación estratégica, mostrar flexibilidad y voluntad de compromiso mientras se mantiene humano. Los intereses gradualmente le ganaron el respeto de los funcionarios con los que trabajaba regularmente. Estaba desarrollando una reputación como el humano razonable, alguien que podría ser tratado honestamente porque trató honestamente con los demás. No fue el triunfo que esperaba. Estos fueron más bajos funcionarios de nivel, no la familia imperial o la alta nobleza que realmente llegaron a hacer importantes decisiones, pero fue un progreso. Y había aprendido en su carrera que diplomático el éxito se basó en acumular muchas pequeñas victorias en lugar de esperar avances dramáticos. La ceremonia formal de presentación estaba programada para su 10º día en la corte y Marcus pasó la semana previa a ella en una preparación cada vez más ansiosa. Las ceremonias de presentación eran cuando los dignatarios visitantes fueron presentados formalmente a la familia imperial, un ritual que requería una ejecución perfecta de protocolos complejos. No fue una sesión de negociación o política discusión, solo reconocimiento formal de que estaba presente y reconocido por el imperio, pero significado cultural era enorme. Cometer un error durante la presentación podría marcar la pauta para su misión completa, marcándolo como incompetente o irrespetuoso de manera que socavaría todo su otro trabajo. Coures lo entrenó implacablemente en los procedimientos adecuados. El tipo específico de arco requerido para saludar a la realeza. El frases formales en alto Beltari que deben pronunciarse exactamente correctamente. El distancia adecuada a mantener. La duración correcta del contacto visual, breve reconocimiento pero no miradas sostenidas que se considerarían agresivas. La postura y la mano adecuadas posicionamiento. Marcus practicó hasta que pudo ejecutar la secuencia mientras dormía, aterrorizado de que cuando llegara el momento, su mente se quedara en blanco y se olvidara de todo. El día de la llegó la ceremonia y Marcus se vistió con su atuendo diplomático formal. La vestimenta formal se adaptó ligeramente a las preferencias estéticas de Beltari, mostrando respeto por su cultura manteniendo su propia identidad como representante humano. Él se paró en la antecámara con otros dignatarios esperando su presentación, tratando de controlar su respiración y recuérdese a sí mismo que se había preparado a fondo y que solo necesitaba ejecutar lo que practicaba. Cuando su nombre era anunciado, traducido al alto Beltari con sus títulos y credenciales. Él avanzó con lo que esperaba que fuera apropiado, confiado, pero no arrogante, se acercó a la plataforma del trono, donde la familia imperial se sentaba con todas las insignias ceremoniales. Emperador Borat sentado en el centro, figura imponente cuyas orejas y porte comunicaban absoluta autoridad atemperada con apertura diplomática. La emperatriz Elara se sentó a su derecha,
elegante y perspicaz de maneras. Eso hizo que Márquez sintiera que estaba analizando cada una de sus microexpresiones. Y a la izquierda del emperador estaba sentada la princesa. Los protocolos cuidadosamente memorizados de Kay y Márquez casi huyeron de su mente por completo, porque ella era la más persona llamativa que jamás había visto. Ella era alta incluso para los estándares de Beltari, vistiendo túnicas que incorporaban elementos bioluminiscentes vivos, creando patrones de luz en constante cambio. Ella orejas colocadas en una atención formal neutra, su expresión cuidadosamente compuesta en inscrutabilidad real. Pero había algo en sus ojos, inteligencia, curiosidad, tal vez cansancio. Con una formalidad infinita, eso la hacía parecer menos una figura real intocable, y más como una persona atrapada en una elaborada prisión ceremonial. Marcus ejecutó su arco practicado, el específico ángulo y duración requeridos para saludar a la princesa heredera, luego habló su preparado frases en Beltari alto. Familia imperial del Imperio Belentari, vengo ante ustedes como representante de la humanidad, buscando establecer relaciones de respeto mutuo y beneficiosa cooperación entre nuestros pueblos. Me siento honrado por su disposición a recibirme y comprometerme yo mismo para servir de puente entre nuestras civilizaciones. Las frases eran formales y tradicionales, exactamente lo que requería el protocolo, y los entregó con tanto polaco como su pronunciación no nativa lo permitía. Ella levantó la vista para hacer el breve protocolo de contacto visual requerido. Primero emperador, luego emperatriz, luego princesa. Y cuando sus ojos se encontraron con los de la princesa Kailes, algo cambió en su expresión. Sus orejas se inclinaron bruscamente hacia adelante en su posición. Coro le había enseñado que indicaba repentino interés intenso o sorpresa. Ella los patrones bioluminiscentes se encendieron a través de rápidos cambios de color que no pudo interpretar completamente, pero que claramente indicó una fuerte reacción emocional. Ella lo miró por más tiempo que el protocolo permitido, y Márquez se preguntó si de alguna manera había cometido un error. No estaba al tanto de si había hecho algo accidentalmente, ofensiva que estuvo a punto de convertirse en incidente diplomático. Entonces la princesa K dijo clara y distintamente que sí. Todo el salón quedó absolutamente en silencio. Marcus parpadeó confundido por qué no había hecho una pregunta. Él pronunció un saludo formal. No había preguntas que responder con un sí. Miró al coro como guía y vio que su enlace se había puesto completamente pálido de esa manera. Beltari lo hizo cuando su bioluminiscencia patrones apagados por choque. El emperador Borat miraba a su hija con expresión de conmoción y confusión, algo que podría haber sido horror. La máscara diplomática cuidadosamente controlada de la emperatriz Elara se había hecho visible incredulidad. Marcus se quedó paralizado, sin tener idea de lo que acababa de suceder, pero absolutamente seguro de que fue significativo. La princesa Kyle todavía lo miraba fijamente, sus patrones ahora cambiaban, colores que indican vergüenza, conmoción consigo misma, pero también algo más, determinación, tal vez desafío. Sus orejas se movían a través de una secuencia complicada que Márquez no pudo interpretar en absoluto. Finalmente, se levantó de su trono con esa elegante gracia Beltari y se dirigió a él directamente, lo que aparentemente tampoco era un protocolo porque se escuchó un jadeo audible de los cortesanos reunidos. Embajador Reed, parece que acabo de aceptar su demanda. Esto no fue del todo intencional, pero no lo fue tampoco fue completamente intencional. ¿Sería elegible para procedimientos formales de cortejo? Su voz era constante a pesar del caos emocional visible en sus patrones y posiciones de las orejas. Marcus el cerebro se movía extremadamente lento, tratando de procesar palabras que parecían estar organizadas de manera que tuvieran sentido, declaración imposible creada individual pero colectivamente. Su Alteza, soy honrado, creo. ¿Podría quizás aclarar qué es exactamente lo que acaba de ocurrir? Porque realmente no estoy seguro de cuál es la respuesta adecuada y estoy tratando desesperadamente de no cometer un desastre diplomático por malentendidos. Él era consciente de que probablemente esto no era un accesorio. Márquez la miró realmente, miró más allá del figura real formal a la persona debajo y vio a alguien que parecía simultáneamente seguro y aterrorizado de lo que ella acababa de hacer. Alguien cuyas orejas temblaban levemente a pesar de su porte controlado. Alguien cuyos los patrones estaban cambiando de maneras que sugerían esperanza mezclada con ansiedad. Y tomó una decisión basada enteramente en instinto. Algo que el director Chen le había aconsejado que hiciera cuando se enfrentara por completo situaciones inesperadas. Alteza, me sentiría genuinamente honrado de cortejarla,
Aunque debería te advierto que no tengo absolutamente ninguna idea de lo que implica el cortejo Beltari y lo haré probablemente cometa numerosos errores embarazosos durante todo el proceso. Si estás dispuesto a aceptar que soy aprendiendo sobre la marcha, entonces sí, estoy dispuesto a intentarlo. La corte estalló en caos, algunos celebrando, otros protestando en voz alta, muchos simplemente conmocionados en una conversación confusa. Emperador Borat se puso de pie y pidió un receso inmediato en las cámaras privadas, haciendo un gesto brusco de princesa Caes y que Marqués la siga. Y Marqués caminó hacia el pasillo privado, aún sin estar del todo seguro, lo que acababa de suceder, pero absolutamente seguro de que su misión se había vuelto infinitamente más complicada que nadie. El cuerpo diplomático de la Tierra lo había preparado. La conferencia familiar de emergencia. En las cámaras privadas imperiales fue una de las experiencias más incómodas de la carrera diplomática de Marqués. Y una vez tuvo que mediar en una disputa entre dos gobernadores coloniales que se odiaban tan intensamente que se habían negado a estar en la misma habitación. El emperador Borat pega algo que aparentemente Belentari la realeza casi nunca lo hizo, lo que indica que su estado emocional estaba lo suficientemente agitado como para que incluso su legendaria compostura se estaba agrietando. La emperatriz Elara se sentó con rígido quietud que de alguna manera comunicaba una emoción aún más intensa que el ritmo de su esposo. La princesa Ka se puso de pie con formal soportando, pero sus orejas estaban inclinadas en esa posición obstinada y decidida que Marqués estaba aprendiendo. Indicó que había tomado una decisión y no retrocedió sin importar las consecuencias. Y Marcus se paró cerca de la puerta, tratando de ser lo más discreto posible, siendo plenamente consciente de que él era el centro de la crisis. Calles, has rechazado a 42 nobles Belari adecuados durante 5 años. Ahora aceptas a un diplomático humano que conoces desde hace exactamente 30 segundos. Explicaré el razonamiento detrás de esta decisión. El emperador Borat dijo que su voz estaba controlada, pero que sus patrones mostraban colores. La comprensión limitada de Marqués sugirió ira indicada mezclada con confusión. Kailes miró fijamente a los ojos de su padre. No puedo explicarlo con puro lógica, padre. Pero por primera vez en 5 años de evaluar pretendientes, sentí algo más allá del cálculo político. El embajador Reed me miró y me vio, no solo mi título. En ese momento, supe que quería conocerlo mejor. Él sí, fue impulsivo, pero el deseo detrás de él era genuino. Incluso aceptando que sentiste algo atracción, lo cual es comprensible. Se presenta bien y parece competente. Tú podría haber abordado esto de manera más diplomática, intervino la emperatriz Elara. Podrías haber solicitado audiencia privada con él más tarde, exploró la posibilidad de conexión sin declaración pública. Ahora te comprometiste públicamente a cortejar a un humano. Si esto falla, se convierte en un escándalo que afecta la dignidad imperial. Si tiene éxito, te unirás fuera de nuestra especie, lo que crea sucesión, complicaciones y controversia política. Has hecho esto exponencialmente más difícil de lo necesario. Lo sé, madre, pero por una vez en mi vida, lo hice, algo porque quería en lugar de porque era estratégicamente óptimo, y se sentía bien de una manera que ninguna de las coincidencias adecuadas lo hizo. Los patrones de Caes cambiaron a través de los colores, sugiriendo desafío mezclado con vulnerabilidad. El emperador Borat dirigió su atención a Marqués, que había sido tratando de permanecer invisible, pero ahora se encontraba bajo un intenso escrutinio real. Embajador Reed, sabe que aceptar este noviazgo tiene implicaciones mucho más allá de las personales. Relación. Ahora estás cortejando a la princesa heredera del Imperio Belari. Cada acción tú tomas será analizada por nuestras dos especies. Estarás bajo constante escrutinio. Si no te encuentras expectativas, ya sean nuestras o de su propia gente, las consecuencias se extienden más allá de excepción personal por las complicaciones diplomáticas entre nuestras civilizaciones. ¿Captas completamente el peso de lo que has acordado? Marcus tragó saliva, consciente de que sus próximas palabras eran cruciales. Su Majestad, entiendo el significado, aunque admito que todavía estoy procesando todas las implicaciones. Lo hice no venir a Daland Pram esperando cortejar a nadie, y mucho menos princesa heredera. Pero rechazar la oferta de la princesa Calles en ese entorno público habría sido un desastre diplomático independientemente de mis sentimientos personales. Y honestamente. Hizo una pausa sabiendo que estaba a punto de ser extremadamente honesto de una manera que podría ser imprudente pero que también se sintió necesaria. Princesa Lo de Calles extraordinario. Llevo aquí solo 10 días.
No he tenido la oportunidad de verdad la conozco. Pero en ese momento, cuando ella hizo su oferta, vi a alguien lo suficientemente valiente como para elegir lo que quería a pesar de saber que crearía complicaciones masivas. Eso es admirable. Si hay genuino, ¿no es esa la posibilidad de que podamos construir algo real y al mismo tiempo fortalecer las relaciones humanas? Valentari, ¿vale la pena el riesgo y el escrutinio? Eso es notablemente optimista perspectiva, dijo secamente la emperatriz Elara. También podrías fallar catastróficamente y crear escándalo que dañe las relaciones entre nuestros pueblos durante años. ¿Estás preparado para esa posibilidad? No, Su Majestad, no lo estoy. Pero tampoco estoy dispuesto a rechazar la oportunidad de conozca mejor a su hija simplemente porque el fracaso es posible. Nada que valga la pena lograr viene sin riesgo. Marcus fue consciente de que estaba haciendo algo presuntuoso, pero en este momento la honestidad parecía su mejor estrategia. Había largo silencio mientras el emperador y la emperatriz se comunicaban a través de miradas y sutiles cambios de patrones que Marcus no pudo interpretar completamente. Finalmente, el emperador Boratiguet, un hombre muy humano, gesto que de alguna manera lo hacía parecer más accesible. Muy bien, permitiremos cortejo para proceder bajo observación. Embajador Reed, se le asignará asesor cultural que se asegurará de que comprenda los protocolos de cortejo de Valentari. El cortejo seguirá etapas tradicionales, cada una de las cuales requiere completarse con éxito antes de pasar al siguiente nivel. En cualquier momento, si tú o Cayales deseáis poner fin al noviazgo, podéis hacerlo sin penalización más allá de las complicaciones políticas que ya existen. ¿Son aceptables estos términos? Sí, Majestad, más que aceptable. Estoy agradecido por la oportunidad. Mira eso, no nos hagas lamentar esta decisión. Calles, discutiremos esto más a fondo en privado, pero por ahora, puede presentar embajador Reed a las expectativas básicas de cortejo. El emperador los despidió con gesto que consiguió ser a la vez permiso y advertencia. Y Marquez siguió a Caes fuera del privado Chambers, todavía algo aturdido por la rapidez con la que se había transformado toda su misión. Caminaron en silencio por pasillos palaciegos hasta llegar a uno de los patios ajardinados donde tenían cierta intimidad, pero aún estaban técnicamente en espacio público con decoro esperado. Kailes finalmente habló. Y discúlpate por ponerte en esa posición. No era mi intención complicar su misión diplomática o atraparlo en un acuerdo que quizás no haya deseado genuinamente. Tú no me atrapaste, Marquez dijo honestamente. Podría haber encontrado una forma diplomática de negarme si realmente quisiera. Pero Su Alteza Cae, si yo puedo usar tu nombre en privado, no quería negarme. Sí, esto es complicado. E inesperado y posiblemente loco, pero también es lo más interesante que me ha pasado en mi carrera diplomática. Y eres la persona más intrigante que he conocido en cualquier sistema. Entonces, quise decir lo que dije. Quiero probar esto si lo haces. El patrón de Kyle cambió hacia colores más cálidos y sus orejas se inclinaron en su posición, eso parecía una sorpresa complacida. Yo también quiero intentarlo. Aunque debería advertirte que el cortejo Valentari es proceso estructurado con etapas y expectativas específicas. No será citas informales de estilo humano en las que simplemente pasan tiempo juntos sin protocolos. Estoy empezando a darme cuenta de que todo en la cultura Valentari implica intrincados protocolos, pero estoy dispuesto a aprender si estás dispuesto a ser paciente con mis errores. Pasaron la siguiente hora discutiendo lo que realmente implicaba el cortejo de Valentari y la cabeza de Marquez daba vueltas al final. Había etapas formales de aumento de la intimidad. Reuniones iniciales con chaperones presentes donde podían conversar pero no tocarse, seguido de paseos por jardines públicos con un poco más de privacidad. Entonces eventualmente conversaciones privadas con menos supervisión. Luego, finalmente, discusiones formales de compromiso que condujeron a ceremonia de unión si optaban por llegar tan lejos. Cada etapa tenía protocolos específicos sobre lo apropiado, temas de conversación, proximidad física aceptable, comportamiento adecuado. Eso era elaborado y rígido para los estándares humanos, pero Kyle les explicó que estaba diseñado para permitir que ambas partes evalúe la compatibilidad a fondo antes de comprometerse permanentemente. Sobre el semanas siguientes, navegaron por la estructura formal de noviazgo mientras intentaban conocerse realmente como gente por debajo de todos los protocolos. Sus primeras reuniones fueron dolorosamente formales, sentados en salas de recepción con acompañantes observando, manteniendo una conversación cuidadosamente neutral sobre arte, filosofía y diferencias culturales.
Ambos están hiperactivos ante el escrutinio. Pero gradualmente encontraron formas de tener conversaciones genuinas dentro de la estructura formal. Marcus preguntó sobre la historia de Beltari y cultura no solo por conocimiento diplomático sino porque tenía genuina curiosidad por cómo se desarrollaba su sociedad. Kyle les preguntó sobre la tierra y las costumbres humanas y parecía fascinado por lo humano, expresividad emocional y estructuras sociales informales. Ellos descubrieron que ambos eran intelectualmente curiosos, reflexivos, interesados en comprender diferencias en lugar de simplemente tolerarlas. Descubrieron que podían hacerse reír el uno al otro. Que haya tenido un ingenio seco que atrapó a Marcus fuera de guardia con su nitidez. Y el humor autocrítico de Marcus y las historias sobre diplomáticos las desventuras la divertían de una manera que el humor formal de Beltari aparentemente no lo hacía. Comenzaron a esperar con ansia sus reuniones de cortejo programadas, no por obligación, sino porque realmente disfrutamos de la compañía del otro. Pero las complicaciones aumentaron. Conservador. La facción noble trabajó activamente para socavar el noviazgo, difundiendo rumores de que Marcus estaba manipulando el princesa, que los humanos no eran aptos para la unión real, que esto debilitaría el imperio. Hubo protestas fuera del palacio de los ciudadanos Beltari que veían a los humanos Belentari reales vinculación como ilusión inaceptable de la pureza de su especie. Marcus enfrentó la presión de la misión diplomática terrestre. Su supervisor expresó su preocupación de que estuviera siendo utilizado como peón político en lugar de socio genuino. Preocupado de que su juicio estuviera comprometido, sugirió que debería reduzca la velocidad o reconsidere. Kay enfrentó amenazas de asesores de que lo harían apoye los reclamos de sucesión rival si ella persistió en una coincidencia inadecuada. El punto de crisis llegó cuando el noviazgo llegó a la etapa en la que Caes tuvo que presentar a Marcus al Consejo de Casas, órgano de gobierno de familias nobles cuya aprobación era técnicamente necesaria para la unión real. La reunión del Consejo fue una experiencia intimidante con docenas de altos funcionarios. Los nobles que le hacían preguntas puntuales a Marcus sobre sus antecedentes, su comprensión de la cultura Beltari, sus intenciones hacia la princesa, si podía posiblemente sea consorte adecuada dada su especie y estatus. Muchas preguntas fueron hostilidad apenas disimulada, desafiando su dignidad, cuestionando sus motivaciones, sugiriendo que era oportunista, buscando poder a través de la conexión real. Marcus manejó el interrogatorio con honestidad y respeto, pero se negó a fingir ser más de lo que era. Soy humano. Nunca entenderé completamente todos los aspectos de la cultura Belentari con la profundidad que alguien criado en su sociedad tendría. Pero respeto profundamente tu cultura. Estoy comprometido con continuo aprendiendo y me preocupo por la princesa Kai realmente no por su título, sino por quién es ella como persona. Su inteligencia, su fuerza, su humor seco, su frustración por ser tratada como un activo político en lugar de individual. Esto es lo que me atrajo a ella. Si el consejo cree que esa es una base insuficiente para el noviazgo, yo entiende. Pero es la verdad de mis sentimientos. Lo que realmente cambió la opinión no fue solo sus palabras, pero la defensa de Kyle de él. Se paró ante el consejo y habló con una autoridad que nunca había ejercido del todo, antes. Sus patrones muestran determinación y sus orejas colocadas en desafío. He rechazado a 42 nobles que este consejo consideró adecuado porque me veían como nada más que un activo político. El embajador Reed Bello. Él me trata con respeto e interés genuino. Él me hace feliz en formas que nunca he experimentado en procedimientos formales de cortejo. Si este consejo cree que mi felicidad personal y mi asociación genuina son menos importantes que mantener los prejuicios de especie y expectativas tradicionales, entonces quizás las prioridades de este consejo requieran una reevaluación. No fue una victoria completa. Muchos miembros del consejo aún se oponían firmemente a Match, pero suficientes se dejaron llevar por su apasionada defensa y el carácter genuino de Marcus que no bloquearon formalmente cortejo, en lugar de dar una aprobación condicional dependiente de la observación continua y la finalización exitosa de etapas restantes de cortejo. Después de la terrible experiencia, Marcus y Kyle finalmente tuvieron breve momento privado en el patio del jardín. Ambos estaban exhaustos y estresados y discutieron si continuar valió la pena la creciente presión. Esto es más difícil de lo que esperaba, admitió Kyle. Yo sabía habría oposición, pero enfrentarla constantemente es desgastante. Podríamos parar, Marcus dijo en voz baja. Sería políticamente incómodo, pero menos complicado que proceder. Yo no quiero que continúes con esto si te está causando más dolor que felicidad.
Kyle lo miró, sus patrones cambiando de colores, lo que indica que estaba luchando con emociones complejas. ¿Quieres parar? No. Quiero mantener intentándolo. ¿Quieres ver a dónde te lleva esto? Porque lo que estamos construyendo se siente real y valioso. Pero solo si quieres eso, también. Yo también quiero eso. A pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, yo quiero construir esto contigo. Solo necesitaba saber que sentías lo mismo. Se agarraron las manos el uno al otro. Allís tú que fue aceptable en su etapa de cortejo, aunque todavía algo atrevido, y se pararon juntos en el jardín. Mientras que las lunas gemelas de Belance se levantaron, comprometidas a continuar a pesar de no saber cómo terminaría, pero creyendo que lo que tenían valía la pena la lucha. 6 meses después de un noviazgo que había sido simultáneamente maravilloso y agotados, Marcus y Kay se encontraban en un punto de decisión. Formalizar su vínculo o termina el noviazgo. En esta etapa, habían completado todos los requisitos formales de cortejo, se les había otorgado privacidad para conversaciones más profundas, había navegado por docenas de desafíos políticos y había construido algo que se sintió genuino y sólido a pesar de las presiones externas. Habían crecido para amarse genuinamente el uno al otros, aunque expresarlo a través de las diferencias culturales requería comunicación constante y paciencia. Marcus había sido sorprendentemente bueno leyendo las posiciones de los oídos de Caes y bioluminiscente patrones, entendiendo sus estados emocionales de manera que incluso algunos nobles Beltari Caes había aprendido a apreciar la expresividad emocional humana, y encontró refrescante la calidez y espontaneidad de Marcus después de toda una vida de Beltari-formalidad. Pero ambos todavía tenían miedos. Estaban en los jardines del palacio tarde una noche, finalmente solo sin chaperones, un privilegio ganado a través de finalización exitosa de etapas anteriores de cortejo, y estaban siendo brutalmente honestos sobre sus preocupaciones. K habló primero. Me aterrorizan las consecuencias políticas y procedemos con un vínculo formal. Porción significativa de la nobleza nunca aceptará plenamente a la consorte humana. Habrá intentos de socavar mi autoridad, desafíos a cualquier posible plan de sucesión, escrutinio constante de nuestra relación, buscando signos de fracaso. Me preocupa que vincularme contigo podría debilitar mi capacidad para gobernar de manera efectiva cuando llegue el momento. Marcus asintió, sus propias preocupaciones salieron a la superficie. Me aterroriza la insuficiencia, he aprendido una enorme cantidad sobre la cultura valentari en los últimos meses, pero siempre seré el humano que no lo haga comprenda todas las sutilezas, quien comete pequeños errores de protocolo, quien puede nunca se integre completamente en la corte real de la manera que lo haría una consorte Belari. Me preocupo sobre convertirme en una responsabilidad para ti en lugar de un socio genuino, sobre mi presencia, causando más problemas de lo que vale mi asociación. Se sentaron en silencio por un momento. El peso de sus miedos pendían entre ellos. Entonces Caes tomó su mano, un gesto eso todavía se sentía significativo a pesar de estar permitido ahora. ¿Pero qué hemos construido juntos? A pesar de estos temores, hemos demostrado que humano y Beltari pueden entenderse profundamente, pueden formar asociación genuina, honrando ambas culturas. Nuestra relación ya ha cambiado de actitud. Muchos de los que inicialmente los opuestos se han suavizado al ver su genuino respeto y esfuerzo. La percepción de Beltari en la Tierra ha mejorado a través de sus informes que muestran la complejidad y los valores de nuestra sociedad. Hemos demostrado que la barrera de especies es un absoluto y has desafiado las suposiciones de tu propia cultura. Marcus agregó, demostrado que la felicidad personal y la asociación genuina tienen un valor más allá del puro cálculo político. Eso es significativo independientemente de si finalmente tenemos éxito a largo plazo. Entonces, ¿qué hacerlo hacemos? Continúe sabiendo que el éxito no está garantizado o juegue a lo seguro y finalice cosas antes de que el fracaso potencial se convierta en escándalo. Marcus pensó cuidadosamente antes de respondiendo. Creo que procedemos. Hemos llegado hasta aquí, hemos construido algo real, hemos demostrado que podemos sortear las complicaciones. Juntos. Sí, la vinculación traerá nuevos desafíos. Sí, existe el riesgo de fracaso, pero también existe la posibilidad de construir una asociación notable que fortalezca tanto nuestros pueblos mientras nos hacen felices personalmente. Eso parece valer la pena el riesgo para mí si lo hace para ti. Patrones de Kyle cambió a colores cálidos que indican afecto y determinación. Lo hace. Y quiero construir un futuro contigo, Marcus. Quiero enfrentar estos desafíos juntos en lugar de por separado.
Quiero probar que lo que tenemos no es solo un cortejo agradable, sino la base para una asociación duradera. Decidieron continuar con la vinculación formal y los preparativos se convirtieron en evento político tanto como celebración personal. La ceremonia fue diseñada para incorporar tanto a Beltari protocolos matrimoniales reales y tradiciones matrimoniales humanas, creando híbrido ritual en honor a ambas culturas. Se transmitiría a través de ambas civilizaciones, asistieron representantes de múltiples gobiernos, enmarcado como momento histórico en las relaciones humanas Valentari. Ella presión era enorme, pero estaban comprometidos. La ceremonia de unión en sí fue extraordinaria. Tuvo lugar en el gran salón donde Márquez había visto acá por primera vez 6 meses antes, pero transformado con decoraciones que combinan velar y elegante estética con elementos humanos. Flores de la tierra junto a Beltari, plantas bioluminiscentes. Música que incorpora las tradiciones de ambas especies, objetos ceremoniales de ambas culturas. Miles vieron en persona, miles de millones más en ambas civilizaciones a través de la transmisión. Algunos miraban con genuina alegría para la pareja y la esperanza de mejorar las relaciones humanas Valentari. Algunos miraron con escepticismo, esperando el fracaso. Algunos observaron con hostilidad, viendo esto como traición a la pureza de la especie, pero todos observaron porque era innegable significativo. Marcus y K se pararon juntos ante humanos y Valtari eficientes, usando un neumático que mezclaba ambas tradiciones. Intercambiaron votos, habían escrito juntos, cada uno hablando primero en su idioma nativo y luego traduciendo para los demás. Decay juró en estilo formal Beltari. Yo, la princesa Kailes, elijo a Marcus Reed como compañero de vínculo e igual. Me comprometo a aprender desde la perspectiva humana mientras comparto la sabiduría Beltari. Yo construiré futuro, honrando a nuestros dos pueblos mientras creamos algo exclusivamente nuestro. Lo haré, apóyalo como él me apoya, respétalo como él me respeta, ámalo como él me ama por todos los años que compartimos, Marcus respondió con franqueza emocional humana. Yo, Marcus Reed, elijo Kaya es mi esposa y socia. Prometo respetar la cultura Beltari mientras aportando calidez humana y flexibilidad. Te apoyaré en los deberes reales mientras soy un socio genuino que te ve como persona, no solo princesa. Probaré que el amor puede salvar cualquier distancia cuando ambas personas están comprometidas con el viaje. Enfrentaré los desafíos que surjan porque enfrentarlos contigo es mejor que enfrentar cualquier cosa solo. Cuando los oficiales los declararon unidos, el salón estalló en confusión, reacción. Vítores y celebración de los seguidores, aplausos corteses de neutral, fiestas, silencio pétreo de los opositores. Pero Márquez y Kailes solo se vieron el uno al otro, su alegría en este momento trascendiendo la complejidad política que los rodea. La recepción y los meses siguientes trajeron continuos desafíos. Se enfrentaron a la oposición continua de facciones conservadoras en ambas especies. Tuvieron que negociar preguntas complejas sobre dónde vivirían principalmente, cómo lo haría Marcus funcionar como consorte en la corte real, cómo equilibrar los protocolos Beltari con la naturaleza humana más informal de Marcus. Lidiaron con la crítica y el escrutinio y la presión constante para demostrar que su relación tenía propósitos políticos más amplios en lugar de solo personal satisfacción. Pero también encontraron fuentes inesperadas de apoyo y gradualmente construyeron una vida juntos que funcionó para ellos. Marcus asumió el papel de Valtari cultural humano no oficial Jason utilizando su posición para facilitar un mejor entendimiento entre especies. Kyle usó su plataforma para abogar por un enfoque más flexible de las relaciones entre especies. Juntos, ellos demostró que una asociación genuina a través de vastas diferencias culturales era posible con esfuerzo y comunicación y respeto mutuo. 3 años después de su unión, tuvieron hijos gemelos hecho posible gracias a una cuidadosa ingeniería genética que combinó la genética humana y Valtari. Los gemelos tenían características de ambas especies. Estructura facial humana con orejas Valentari.